Hoy el tema está un poquito fuerte, bueno, emocionante. Se llama El Señorío de Jesús. Como habíamos dicho, estamos hablando sobre cómo evangelizar y el tema es para los que no están evangelizados, pero es más bien para formar evangelizadores. No es un tema para totalmente los que están comenzando en esto, sino más bien es cómo llegar con una persona y hablarle sobre el señorío de Jesús. Para esto primero tenemos que saber qué es el señorío de Jesús. Hay veces que a nosotros nos evangelizan y no sabemos lo que es el señorío de Jesús. Y vivimos como cada quien vive, cada quien le dé Dios, no, pues, no como Dios le dé a entender, sino como cada quien quiere entenderle, ¿verdad? Católicos a nuestra manera. Entonces, hoy vamos a tratar de comenzar con este tema y vamos a decir con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema y pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender hoy. Vamos. Es el señorío de Jesús, ¿sí? Y vamos a ver varias citas bíblicas sobre el señorío de Jesús. Cristal, no te había saludado. Es que nomás veía la casa, pero no veía tu rostro. Sí, me saludaste. ¿Sí? Bueno. Ok, gracias. Sí, me había saludado. Sí. La paz de Cristo. Paz de Cristo. Ok. Jesús es el Señor. Hay una cita bíblica en Filipenses 2, 6 al 11. Es un cántico. Se llama el cántico del siervo. El apóstol San Pablo habla de la comunidad de Filipo y en este cántico está centrado el tema del señorío de Jesús. Esta cita bíblica debería ser un cántico entre nosotros. Es más, en la liturgia de las horas, especialmente en laudes, que no me recuerdo si en laudes incompletas, se utiliza en vísperas, perdón, se utiliza este cántico. Este cántico está hablando de que Jesús es el Señor de todo, pero ¿por qué llegó a ser Señor? Entonces vamos a empezar con el texto, es Filipenses 2, del 6 al 11. Deberíamos de sabérnoslo de memoria, deberíamos de sabérnoslo de memoria. Dice así, en esta versión. Evelia, no me raye la pantalla. El cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria del Padre. Muy bien. Vamos a ver otra cita bíblica. Pedro 3:18. ¿Por qué les voy a dar Pedro 3:18? Ahorita van a ver. No me preocupo mucho del principio de la cita, de lo que está en medio de la cita, sino al final. Voy a leer nomás el primer versículo y el último. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez y para una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Muerto a la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, que construían el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. En este corresponde ahora el bautismo que nos salva y que consiste en quitar la suciedad del cuerpo, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Que habiendo, esto es lo que voy, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Hasta aquí lo voy a dejar esta cita bíblica. Bueno, lo voy a dejar abierta.
La voy a dejar abierta. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando también de su resurrección. Pero ¿qué pasó en la resurrección? ¿Por qué en la resurrección Jesús es constituido Señor? En el esquema del querigma que vimos hace tiempo, decíamos que se proclamaba a Jesús en su vida, obras y milagros, en su muerte para ser nuestro Salvador. No sé si se acuerdan de ese diagrama del querigma. En Jesús, el querigma está compuesto de 4 partes: Jesús muerto, resucitado y glorificado. En la primera parte, la palabra Jesús es para enseñar quién es en la parte humana, en la parte poderosa divina, por ejemplo, en hacer milagros, en la enseñanza, en la parte de que él murió como expiación, como por nuestros pecados, por redención. Ya vimos esos términos de redención, expiación. ¿Se acuerdan del negrito que lo libertaron y que él dijo que iba a servir? Bueno, todos esos temas ya los habíamos visto en el pasado. Pero ahora, ¿por qué él es Señor? Cuando él muere, él va al lugar donde van los muertos. En la antigua credo, en el antiguo credo, en el credo que se llama de los apóstoles, se decía que descendió a los infiernos. También lo vimos cuando vimos las postrimerías. Y habíamos dicho que él descendió al seno de Abraham. Pero ¿qué pasó ahí en el seno de Abraham? Jesús no había cometido pecado, por lo tanto no debería de estar ahí, no debería de haber bajado ahí, porque como no tenía pecado, no merecía estar en el seno de Abraham, no merecía la muerte. Pero hubo más, como que las autoridades que Dios había establecido, que eran los ángeles, las dominaciones, las potestades, no querían que él resucitara, porque de otra manera ellos estaban tomando el dominio sobre los humanos, sobre el hombre, sobre el hombre y la mujer por el pecado. Y cuando Cristo, él va a salir, es decir, se tiene que romper toda atadura, toda cosa que lo ataba, en cierta manera, este tipo de ángeles, dominaciones, potestades. Entonces dice que están sometidos. Entonces él los tuvo que someter, porque ellos eran los que organizaban, gobernaban y gobiernan este mundo. Pero cuando Cristo resucita, él los domina, los controla y los somete. No significa que Dios no los había dominado, pero él como humano, como ser humano y como Dios, tenía que dominarlos. Si no, él no podía haber resucitado. Cuando él resucita, le demuestra al ser humano y a toda la creación, estoy hablando especialmente a los seres humanos, a la creación entera, aún a los ángeles, que él es poderoso y superior a todos, a todos. Entonces, muchos llegan a dar a entender que hubo una guerra, una batalla, una pelea, ¿sí? Pero con Cristo no se pelea, Cristo nomás dice así, punto. Como era hijo de Dios, yo pienso que lo quisieron dominar desde que estaba en su parte humana. El tentador se le acercó, lo puso a prueba para hacerlo caer, y aún en su muerte los demonios pensaron que matándolo lo iban a derrocar. Pero cuando él resucita y toma control y sale de la tumba, en este momento Jesucristo es dominador, y en ese momento él domina tanto humanos como ángeles, como todos los seres creados. Vuelvo a repetir, no significa que antes no los dominara, sino que ahora lo está demostrando. Por eso cuando él resucita, él es constituido Señor. Señor. Vamos a ver la siguiente cita bíblica para que me puedan entender un poquito más. Efesios. Fíjense lo que dice aquí en Efesios. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio los dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores, o sea, a los infiernos. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Cuando decimos la palabra todos los cielos, estamos hablando todos los demonios, todos los ángeles, para llenarlo todo en todos. ¿Sí? Entonces, en ese momento él, al subir
a la parte más encumbrada que podía tomar su vida. Nadie, probablemente podemos recibir la vida de otra persona, podemos, aún de Cristo nosotros la vamos a recibir, pero nosotros por nuestro propio pie no podemos tomar nuestra propia vida. Entonces él, por ser en esa superioridad, porque es idéntico o parecido al Padre más bien, por eso él tiene esa autoridad y ese poder. Fíjense que en Colosenses dice que cuando él creó todas las cosas, Cristo, San Pablo dice, él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, las invisibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Es decir, aquí volvemos a encontrar ese tipo de jerarquía de los ángeles, ¿sí? Todo fue creado por él y para él, pero él tenía que demostrar que él era el Señor, ¿sí? Y no nomás demostrarlo, como Dios lo podía mostrar fácil, pero como humano y con su parte divina, tenía que demostrar, ¿saben qué? Yo soy Dios, ¿sí? ¿Cómo que eres Dios? Sí. No, es que, a ver, encuéntrenme pecado. No, pues no hay, entonces él los tuvo que someter, subyugar, someter. Yo soy el que mando aquí. Y ese es el título que se le da al Señor. En Efesios 1:23, 20-23 dice, que desplegó en Cristo, resucitándole entre los muertos, sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominio, dominación y todo en cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino en el venidero. Aquí encontramos otra vez principado, potestad, virtud, dominación. Son los grados de los ángeles, ¿sí? Entonces aquí encontramos que él domina todos los tipos de ángeles, demonios, y se sienta en la parte más encumbrada. Quizás era la que quería a Lucifer, y no pudo. Y lo que le da más coraje es que a un ser humano se le haya dado, que es a Cristo, ¿sí? Pero este ser humano no es nomás ser humano, es Dios. Hay otro punto más aquí en el 22. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo. O sea, todo lo que sometió, lo sometió también a la iglesia. Por eso la iglesia tiene facultad de expulsar los demonios. La obedecen porque está en Cristo. El demonio, cuando se acuerda lo que pasó en el Calvario, cuando pasó en la resurrección, en ese momento tiembla. No, ya no nos queremos enfrentar. ¿Has venido a atormentarnos? Ya sabemos quién eres. No queremos nada contigo, porque saben los demonios el poder que tiene Cristo, que nomás con su pura presencia, él los hace temblar, su virtud o su santidad. Ok, cuando hablamos de Jesús como Señor, estamos hablando de una palabra griega que es Kyrios. Kyrios significa, es un título dado solamente a Dios y significa aquí tenemos una amo, soberano, máxima autoridad, señorío, rey. Solamente este título se le daba antiguamente a Dios, el Kyrios, el Señor. Solamente a él se le daba este título, el Señor. Como habíamos dicho en la primera cita bíblica, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Hay veces, yo les voy a dar este tip, cuando hay una persona poseída, endemoniada o lo que sea, una de las maneras de saber si el demonio está ahí es decirle a la persona que diga que Jesús es el Señor. Muchas veces lo puede decir, muchas veces no lo puede decir. Depende del grado de demonio que sea. Si una persona, hay varias frases. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, dice que nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede decir maldito sea Jesús si tiene el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede ir en contra de Cristo, ¿sí? Si tú estás bautizado y puedes decir Jesús es el Señor, eres libre de todo demonio. Pero si tú no puedes decirlo, hay algo que no te deja decirlo. Pero ahora vamos a ir del dicho al hecho. ¿Qué significa que Jesús sea mi Señor? ¿Sí? Vamos a ver qué significa que Jesús es mi Señor. ¿Sí? Aquí tengo mi vida. En este círculo, en esta pizza, podríamos llamar, están todas las partes de tu vida, o lo general o lo básico.
Las he dividido en una manera en que cada rebanada significa parte de tu vida. ¿Sí? En esta, imagínate que es tu vida y la traigas al frente. Pero hay una cosa que está en el centro y es quién gobierna tu vida. ¿Sí? Exactamente. Quien gobierna a veces nuestra vida es un fulano de tal llamado yo. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces a yo? Él es el que gobierna nuestras vidas. Porque el yo quiere comer, el yo quiere beber, el yo quiere drogarse, el yo quiere divertirse, el yo quiere mil cosas, el yo. ¿Sí? Por lo tanto, el que gobierna tu vida es un fulano de tal que se llama yo. Una vez una persona decía, tuvo un diálogo con su cuerpo y le preguntó, oye cuerpo, mira, yo te he tratado bien, te he dado de comer, te he dado diversiones, has ido al mar, tienes dinero, ¿cómo me vas a pagar? Le dijo, le preguntó al cuerpo, ¿verdad que vas a tratarme bien? Y le dijo al cuerpo, a la parte espiritual de esta persona, sí, te voy a pagar, pero con un buen de gusanos, un cajón lleno de gusanos. Cuando tú te mueras, te van a devorar los gusanos. Es lo que te va a pagar. Fíjense qué triste. Ese yo debe de estar coronado porque ese yo es el que gobierna. Es más, hay gente que dice, a mí nadie me manda. Y ese yo tiene una corona que es el rey. El que gobierna en tu vida eres tú mismo, quieras o no. Es más, había una burla a veces que decíamos el yo-yo, porque es yo primero yo, después yo, al último yo. El yo-yo. Siempre tenemos ese problema en nosotros. Es el peor enemigo del ser humano. En este diagrama vemos a las personas cuando todavía no tienen a Jesús o no lo han conocido. Pero ¿qué pasa si lo llegan a conocer? Pero Jesús está fuera de sus vidas de ellos. ¿Qué pasa? Él sigue gobernando el yo, va a la iglesia y sigue siendo, valga la iglesia, va a misa y todo, pero sigue haciendo lo que a Dios no le gusta. Es más, puede estar en algún grupo y puede hacer cosas que a Dios no le gustan, desde fumar, tomar, drogarse, pornografía, mil cosas que a Dios no le gustan, pero el que sigue gobernando es el yo. Ah, sí, conoce a Dios. Yo conozco mucha gente. El otro día estaba viendo en el Facebook personas, ay, mira, Dios te dice que te bendice y que el Salmo 91 y que nada te va a faltar, Salmo 23 y que esto. Y yo dije, ¿y dónde dice lo que Dios quiere de nosotros? Ahí ponemos en las frases motivadoras, a veces ponemos a un Dios que nos dice, yo te bendigo, tú eres mi hijo, ya con eso ya, pero nunca nos ponemos al tanto de lo que Dios nos está pidiendo. Y nunca. O sea, yo digo, pues, o sea, ¿cómo está esto? O sea, quiere decir que todos se van a ir al cielo. Yo a veces me pregunto, y Jesús lo dijo, le preguntaron un día a Jesús, maestro, ¿es cierto que son muchos los que se salvan? Jesús les dijo, esfuércense, no dijo pocos o muchos. Muchos van a tratar y no van a poder. Quizás aquí, de los que estamos aquí, muchos estamos tratando de salvarnos y no vamos a poder. Y él dice que estrecho es el camino de la salvación y ancho y espacioso la condenación. Yo por gordito creo que ya me quedé atorado. Yo ya no voy a poder pasar. Pero imagínense, hay gente en la iglesia que piensa que se va a salvar bien fácilmente, pero nunca se ha puesto a ver lo que Jesús pide. Su yugo es fácil, ligero, sí, ya nos salvó, pero Dios pone una conversión y un cambio de vida. Yo les decía el otro día, hay gente en la iglesia que está convertida, pero no arrepentida. Y hay gente que está arrepentida y no convertida. Yo les ponía los ejemplos. Sí, hay gente que está en la iglesia, los que no se acuerdan, hay gente que en la iglesia está
arrepentida. Van a un retiro, lloran, moquean y salen, pero ay, no, todo fantástico en una plática, una predicación, y lloran y tiemblan, no sé cuánta cosa, pero saliendo de ahí siguen igual, sin casarse, emborrachándose, fumando, haciendo aquello, haciendo lo otro, pero no hay una conversión. Se arrepintieron en ese momento, mas no cambiaron su vida. Hay gente que está en la iglesia y está convertida, pero no arrepentida. Y les decía por qué. Porque hay gente que hace dietas, porque tiene que adelgazar, o no come ciertas cosas porque le hacen daño. Pero nunca ha sido la convicción, voy a dejar esto porque Cristo me salvó, sino por miedo a perder la vida o la salud. Es decir, está convertida, pero no arrepentida. No ha tenido un encuentro personal con Jesús. Pues ya no fumo porque creo que ya estoy enfermo de cáncer. Pues sí, pero no estás arrepentido, estás convertido, has cambiado tu vida, pero no por Cristo. Entonces, hay mucha gente que está así en la iglesia. Y eso es de pecados grandes. Sí, me voy a casar, pero ¿por qué te vas a casar? Pues es que para darle herencia a mis hijos o para hacer esto o aquello. Sí, pero ¿lo estás haciendo porque Cristo te ordena que lo hagas? No entiendo, o sea, son cosas que uno dice, ¿en verdad estamos viendo nuestra fe? Bueno, ya lo habíamos visto estos temas. Entonces aquí ya tenemos no sé cuál sea tu situación. Quizás estás así, sin Cristo, y tú gobiernas tu vida. O tú ya conoces a Cristo y todavía Jesús no reina en tu vida. No sé cuál sea. ¿Sí? Hay gente que todavía están en un grupo y son católicos, pero todavía, aunque tienen a Jesús dentro de su vida, siguen gobernando ellos su vida. Sí, Señor, yo hago lo que tú me digas, pero hasta cierto punto. Es muy, muy triste, muy triste. ¿Sí? Dicen que una vez el Señor platicó con alguien y le dijo, oye, ¿cuánto de tu vida me das? Y le decía a Jesús, ¿cuánto me das de tu vida? Mira, Señor, pues yo te daré el 10% de mi vida porque yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Dijo Jesús, ¿todo o nada? Ay, Señor, ¿cómo crees? No. Bueno, te doy el 30%. Divide esta pizza está en 10 partes. Agarra cada rebanada, voy a ir hablando más o menos. Bueno, Señor, pues te doy mi familia, mi trabajo, pero no toques mis diversiones o mi esposa. Todo o nada. Te doy la mitad de mi vida, pero con la otra mitad ni la toques, Dios, porque entonces sí me voy a enojar. Y dice Jesús, no. Yo soy de trato, todo o nada. Ay, Señor, el 75%, mira, ya nomás déjame un pedazo de esta pizza de mi vida. Mi esposa y ya lo demás es tuyo, te entrego la política, mis propiedades, mi familia. Todo o nada. Ay, Señor. O me voy. Todo o nada. 100% eres de Cristo o nomás un porcentaje de tu vida es de Cristo. ¿Qué parte de tu vida le estás escondiendo a Jesús? ¿Qué parte de tu vida no le quieres entregar a Jesús? No se la has soltado. Hay partes de tu vida que no le has soltado a Cristo. Y eso es muy triste y muy lamentable. Ahorita vamos a ver de esas partes que no entregamos. Pero hay personas que han dado un paso de fe y han confiado en Dios. Y en ese momento, pues su vida es Cristo y Él gobierna toda su vida. Y cada parte de su vida está demostrando que Jesús reina en su vida. Dice la Biblia en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 3 cosas: gozo, justicia y paz. El reino de Dios es gozo, justicia y paz. En otra cita bíblica, en Mateo 13, ay Dios, 40 y tantos, déjenme ver si pongo la Biblia. Es Mateo 13, 40 y tantos, si no mal recuerdo. Vamos a hacerlo más grande esto.
porque hay gente que no ve. Sí, voy a irme a la Biblia. Sí. Aquí hay una cita bíblica interesante. Dice Jesús, aquí hay otra cita bíblica. Dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Palabra de Dios. ¿Sí? Quiero que se concentren en esta cita bíblica. El reino de los cielos es semejante a un comprador de perlas que vende todo lo que tiene por obtener la perla de gran precio. Fíjense aquí que utiliza Jesús la palabra el reino de los cielos. Voy a cambiarle de color, voy a cambiarle de naranja. El reino de los cielos es un comerciante de perlas. Es decir, la perla es una perla de gran valor, es el reino de los cielos. Si la comparamos con la cita bíblica que vimos hace rato, o la que les dije ahorita, de 14, si no mal recuerdo, 17. Si voy muy rápido, díganme. Dice aquí que el reino de Dios es justicia, alegría en el Espíritu Santo. O gozo. Bueno, déjenme cambiar de cita bíblica, a ver si puedo, para que sea más accesible la palabra de Dios. Estoy utilizando la latinoamericana y voy a buscar la Dios habla hoy. No sé, a muchos les gusta, bueno, vamos a ver. Sí. Alegría en el Espíritu Santo, vamos, bueno, mientras se cambia. Sí. No, está igual, alegría. Oh, Jerusalén, vamos a ver. Gozo en el Espíritu Santo. Aquí paz, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la perla de gran precio es ese reino de los cielos. Es gozo, justicia y paz. Y Jesús te pregunta, ¿quieres la perla de gran precio que es gozo, justicia y paz? ¿Quieres vivir en paz, en gozo y justicia en tu familia? Sí, Señor, yo la quiero, dámela esa perla, dame el reino de los cielos. Y volvemos a la cita anterior, a ver si la tengo. Estás. Aquí, 40 y... Sí, dice... Dice, y que al encontrar la perla de gran valor, da todo lo que tienes. Y el Señor te dice, ¿quieres la perla de gran precio? Dame todo lo que tienes. ¿Qué tienes? Te pregunto, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Es una pregunta. ¿Qué tenemos? Dice el Señor, ¿quieres la perla de gran precio? ¿Qué tienes? Vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos? Muy bien. Y Jesús dice, ¿no me quieres decir qué tienes? ¿Qué me vas a dar a cambio? Señor, tengo unos carros por ahí. Dame las llaves. Esos carros ya son míos. ¿Quieres el gozo, la alegría y la paz? Dame tus carros. Ah, Señor, ¿cómo crees? Son míos, me costaron. ¿Quieres la perla de gran precio? Dame tus carros. Y tú le das tus carros. A ver, ¿qué más tienes por ahí guardado? A ver, esos de la red de Pedro, del grupo de la red de Pedro. ¿Qué tienes más ahí? ¿Quieres gozo, justicia y paz? ¿El reino de los cielos? ¿Qué más me das? Señor, tengo un dinerito en el banco. Dame tu dinerito en el banco. Eso es mío. Si quieres gozo, justicia y paz, dame tu dinero en el banco. Ay, Señor, ¿cómo crees? Sí, pues aquí está. Y le entregas tu dinero al Señor. Ah, esas casas también, dijo Jesús. Dame tus casas. Señor, ¿cómo crees? ¿Dónde voy a vivir? No es mi problema. Tú me entregas las casas porque quieres gozo y paz del reino de los cielos. Pues aquí están las escrituras. Bueno, los que tenemos escrituras. Ahí está. Ya me quedé sin casa, me quedé sin dinero, me quedé sin carros. ¿Qué más tienes por ahí?
Señor. ¿Qué más tengo? Mi computadora, mis herramientas. Dámelas, todo eso es mío. Ay, Señor, todo eso es tuyo, sí. Dámelo. Pregunta otra vez. Y esta pregunta es para ti, al que me está escuchando. Dice Jesús, en Apocalipsis aparece esta frase como unas 7 veces. El que tiene oídos, que oiga, que entienda. Hermanitos de aquí, de la red de Pedro, de Zoom, ¿qué tienes y qué quieres? ¿Quieres el reino de los cielos, gozo, justicia y paz? ¿Qué le vas a dar a cambio? Tienes que darle todo lo que tienes. Ay, Señor, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? Ya te di todas mis riquezas. Y dice el Señor, ¿tienes unos hijos? Dámelos. Ah, Señor, ¿cómo crees? ¿Son míos? No. Si quieres esto, dame tus hijos. Aquí están. Señor, ay, Dios mío, ya te entregué mis hijos. Ah, tienes tu esposo o tu cónyuge, dámelo también. Es mío. Pues total, al final de cuentas, todos los que estamos aquí, si quieren ese reino de los cielos, tienen que entregar todo. Ya entregaste todo lo que ha habido y por haber. Y el Señor te voltea y te dice, ¿te falta algo? Señor, ya te di mi carro, ya te di mi dinero, ya te di mis casas, ya te di mi esposo, mis hijos, ya te di todo, ¿qué más quieres? ¿Me falta algo? Te dice el Señor. ¿Qué te falta, Señor? Fíjate que tengo una casa, tengo una mujer y tengo unos hijos. Tengo por ahí un trabajo y tengo un dinero que está en el banco. Tengo unos carros. No tengo quien los cuide. Por lo tanto, ocupo un siervo que los cuide. Y ese eres tú. Por lo tanto, falta que tú te entregues a mí, porque si quieres esa perla de gran precio, vende todo lo que tienes, hasta tú mismo. Y en ese momento dice, Señor, pero ¿qué diferencia hay? Está bien, me entrego. Pero ¿qué diferencia hay? Muy sencillo. Muy sencillo. Antes eras dueño. Ahora no. Ahora eres administrador. Como administrador vas a cuidarme el carro. Como administrador vas a cuidarme el dinero del banco. Como administrador vas a cuidarme a esa mujer que te prestó para que me la atiendas bien, porque no es tuya. Me pertenece. Los hijos ya no son tuyos, son míos. Y me los vas a cuidar como si fueran... No como si fueran, porque son míos. Ese fue el cambio. Y con eso tú tienes el gozo, la justicia y paz. ¿Qué diferencia hay? Que cuando el ser humano se siente dueño de las cosas, destruye su vida. Eso es una soberbia. Cuando él sabe que es un administrador y que todo lo que tiene, pero en verdad lo entiende que es prestado, entonces va a tener gozo, justicia y paz. Vean, el problema de cualquier persona que no es feliz es por posesiones, por tener posesión. ¿Cierto o no es cierto? Eso es una gran realidad. Entonces, aquí tenemos cómo aplicar el señorío de Jesús con el de la perla de gran precio. Vende todo lo que tienes. Venderlo no significa que lo vas a tirar, sino que lo vas a poner a los pies de Jesús para que Él lo administre por medio de ti. Ojo, es diferente. Ahora ya no eres dueño, eres el administrador de las cosas que Dios. Y Dios ahora sí se entiende que te lo ha prestado. Cuando tú estás así, no te atas a las cosas, ni a las personas, ni a los objetos. Cuando no estás así, cuando no estás así, si tú te atas, sufres. Cada vez que alguien sufre es porque se ata a algo o a alguien y no lo puede soltar. Y Jesús dice, entrégamelo. Eso es muy difícil. Ahorita se los voy a explicar de otra manera. ¿Sí? Ay, Dios mío. Es eso. Ok. Entonces ya vimos lo que es que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Él gobierna nuestras vidas. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes? Es lo que te va a hacer que gobiernes. El yo tiene que estar a un lado, no en el centro, en el trono. El coronado es Él, no nosotros.
La pregunta es, ¿qué tanto gobierna Jesús tu vida? ¿O eres gente, como decimos religiosamente, con religiosidad popular? Creen todos los santos menos en Jesús. Y apenas cree, pero no lo ha puesto como Señor. Pepe Prado nos dice que una vez una persona fue con el sacerdote, no, el sacerdote fue a su casa y tenían un sagrado corazón en su sala. Y entonces el sacerdote le dijo, ¿quieres que te lo intronice? ¿Y qué es eso? Intronizar significa que él es el rey de este hogar y que él va a tomar las decisiones, no tú. Aquí en México se acostumbra y en todo el mundo intronizar las imágenes. Intronizar es, bueno, mi abuelita tenía la idea de que si se intronizaba un sagrado corazón, una Virgen de Guadalupe, no se debería de mover, porque era su trono, ahí quedaba establecido su trono. Los tronos de los reyes quedaban establecidos y no se movía de ahí. El papado se intronizó en el Vaticano y no se ha movido de ahí por muchos años. Y dijo, sí. Y el sacerdote les explicó lo que era Jesús como Señor. Hay otra palabra que utiliza, es Cristo, Jesucristo Rey, que Él gobierna. Y decía esta persona, pues antes teníamos aquí el Sagrado Corazón, pero ahora que me explicaron que significa que Él gobierna mi vida, ya no tomo las decisiones. Nomás paso delante de Él, me santiguo y le pregunto, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Dime, tú eres el que gobiernas. Tú estás en mi casa. Y si falta alimento, pues de ti depende, porque tú eres el que gobierna en mi casa. Esa es la divina providencia, ese es Jesús justo juez. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando tenemos una imagen, un Jesús, una Virgen de Guadalupe, pero eso significa que ellos reinan en nuestro hogar. Pero en verdad, hay veces que no reinan en nuestro hogar. Muchas veces en las iglesias, y los que somos muy servidores en especial, vemos cómo la gente entra al templo. Yo me deprimo mucho, porque a mí me han enseñado que al entrar al templo lo más correcto es, si está el Santísimo, hincarte. La primera cosa que hay que hacer es hincarse. Lo vimos la semana pasada, María, la hermana de Lázaro, María Magdalena, la adúltera, lo primero que hicieron al llegar a Jesús es estar de rodillas. Eso es un signo del rey. Yo les decía que cuando a Jesús lo mataron en la cruz, bueno, cuando muere en la cruz, perdón, dice que llegan con el primero y le quiebran los pies con un marro, con un palo. Llegan con el segundo y se los quiebran. Pero al ver a Jesús que está muerto, no se los quiebran. Y pues nos quedamos con esa idea, pero no la entendemos. Antiguamente los romanos tenían la costumbre, y es una costumbre de otros imperios, de que cuando entraban a ver a un rey, tenían que ponerse de rodillas. Y si no se ponían de rodillas, con un mazo les quebraban las partes de la pierna abajo de la rodilla. O sea, con eso ya no podían levantarse y se quedaban de rodillas por mucho tiempo, porque tenían las piernas fracturadas. A Jesús no se las fracturaron porque Él es el rey. ¿Sí? Eso es un signo. Entonces, cada vez que entramos al templo deberíamos de hacer, aunque sea una reverencia, porque estamos en la casa del rey. Bueno, no es una basílica, pero es el templo donde está el Santísimo. Entonces, tener la costumbre de los que pueden arrodillarse, porque ya muchos ya no podemos igual hacer entender esto. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Miren, aquí está tu vida, tu parte de tu cuerpo, alma y espíritu debe estar sometido a Jesús. Dejen ponerlo otra vez porque muchos no lo vieron. ¿Sí? Así debe estar. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto a mis gustos, a mis deseos, para poder dedicar a Cristo, para que Cristo viva en mí. Él es el Señor, Él es el que gobierna mi vida. Crucificado, dejando especialmente lo primero es todo pecado, todo pecado. ¿Sí? Ay, esta cita bíblica, híjole, no sé si la alcanzan a leer, se las voy a leer. Si hemos muerto al pecado,
¿cómo volveremos a vivir en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguimos viviendo en el pecado? Hay una historia, híjole, no sé si platicarla o no, me da vergüenza, tristeza. Son adultos, quiero tratar que somos adultos y esta historia yo siento que no les va a afectar, pero espero que la entiendan para que puedan vivir lo más que se pueda en la gracia de Dios. ¿Sí? Estas dos personas que están aquí, él es ay, no me acuerdo cómo se apellida, se cambió el nombre, Talmax, creo que sea Talmax o algo así, se llamaba este hombre. Pero después se cambió a el doctor Baumkassen. Estamos hablando de 1930 en Florida. Ella se llama Elena Hoyos. Este hombre tenía 2 hijos y estaba casado. Pero cuando él era joven tuvo ciertos sueños o un sueño donde quedó fascinado por una mujer. Él se casó, pero al poco tiempo después de casado, bueno, mucho después de casado porque ya era grande, conoció a Elena. Elena era una paciente que tenía tuberculosis y ella era cubana, hija de cubanos y vivía en Florida. Pero el doctor Van Clausen era radiólogo y vivía en Alemania y se vino a vivir también a Estados Unidos, a Florida. Y se conocieron los dos. Él ya casado, dejó a su esposa y se enamoró locamente de su paciente, de Elena. Parece una historia, pues no digo normal, pero es lo más común. Él estaba obsesionado porque él se acordaba de ese sueño que había tenido, en el cual, pues él llegó a decir que era Elena y que estaba súper enamorado de esta mujer. Lo curioso del caso es que como tuberculosis, él trató de atenderla y aún le dio, ¿cómo se dice? Lo atendió médicamente en su casa de ella y pues se hizo muy amigo de la familia. Todo aparentaba ir bien, pero la muchacha se enfermó más y más de tuberculosis hasta que murió. El doctor pues se sentía apenado, ya tenía una relación sentimental con ella. Él se sintió apenado y pagó todo el funeral de la muchacha y mandó a hacer un mausoleo. Y diario, por un año, fíjense bien, por un año, él iba a esa tumba a llorarle. Diario iba. Y un día, dice él, que oyó una voz que le dijo, yo quiero estar contigo. Se le imaginó esa voz. Y él, en ese momento, después de un año, exhumó, porque estaba sepultada en el mausoleo, exhumó el cuerpo de la muchacha con un año de putrefacción y se la llevó a una casa que tenía un poquito retirado donde estaba. Por 10 años, este hombre estuvo con ese cadáver, 10 años. Y él le quitaba el olor de muerto con perfumes, con cera, yeso y cuerdas de piano, ligaba sus músculos, sus huesos, le puso una máscara. Lo curioso del caso es que él bailaba con ella, la vistió de novia por 10 años. Y no nomás eso, tenía relaciones íntimas con ella. Eso se llama necrofilia. Cuando lo encontraron a él, bueno, para esto una hermana tenían dudas porque habían oído comentarios de él y fueron a buscarlo a él y le dijeron, oiga, fue la hermana y le preguntó, usted tiene la llave del mausoleo, quisiéramos ver el mausoleo por dentro y es que quiero ver mi hermana, a ver, rezar ahí. Y dijo él, no necesitan ir al mausoleo, aquí está. No, no es cierto, sí. Y subieron arriba y encontraron a esta mujer, el cadáver, una piltrafa humana, el cadáver en la cama vestida de novia. Inmediatamente la hermana de Elena le habló a la policía.
Al hombre le hicieron un examen psicológico y no tenía daño mental de ningún tipo. Pero la policía lo que hizo, bueno, el gobierno, quitarle el cadáver y enterrarlo donde él no supiera. Cuando él muere en un hotel con una mona, pero él tenía la máscara mortuoria, la máscara que le había hecho, y se la puso a esa mona que tenía muñeca, lo que sea. Y deja una nota donde dice, Elena, ahora sí nadie podrá separarnos nunca más. Y lo encuentran muerto al hombre. Quiero que analices la cita bíblica que te puse aquí. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿Cómo seguimos viviendo en el pecado? No sé, pero hay veces pienso que mucha gente, especialmente los que no están en Cristo, siguen viviendo con su muertita. El pecado es, si hemos muerto al pecado, el pecado ya está muerto, está podrido, ya está así. Pero somos tan inteligentes que así como este hombre, aparentemente digo inteligentes, lo seguimos bordando con cuerdas de piano, con perfume, adornamos nuestro pecado, de tal manera que lo justificamos ante la sociedad, dando a entender que estamos felices con nuestro pecado. Te pregunto, si hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos viviendo en él? No sé a lo que me refiera con tu vida, solamente el Espíritu Santo y tú, quizás van a entender lo que yo te doy a entender. Lo que más bien el Espíritu Santo te quiera entender, no yo. Quizás tienes algún pecado donde estás luchando y es tu muertito. Estás atado a ella, a ese pecado. Tienes que quitar las ataduras y ser libre. No tenemos más persona que podamos agradar que Cristo. Este es la muñeca, no la muñeca, el cuerpo como cuando lo encontraron. Le puso una peluca, la máscara, pero es el cuerpo de ella original, con una máscara. No se me hizo cruel presentárselos. Esto salió en la televisión hace muchos años, ahí en Estados Unidos. Pero yo quiero que relaciones tu pecado con esto. Si hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos viviendo con nuestro pecado?